El jefe apache, entre burlas, entregó a un ranchero a su hija ciega y malherida, pero él le dio su apellido. Antes de adentrarnos en la narración, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía con fuerza sobre la pequeña aldea, iluminando las casas de adobe y los caminos polvorientos que serpenteaban entre ellas. Los vecinos se habían reunido en la plaza central, curiosos y expectantes, murmullando entre ellos mientras esperaban el evento que, según los rumores, marcaría a la joven ciega para siempre. La hija, apenas una adolescente, estaba de pie frente a la multitud, con los ojos vendados por su propia ceguera y las manos temblorosas por la ansiedad. Su cabello caía sobre sus hombros y su postura delataba inseguridad, miedo y cansancio de soportar burlas durante toda su vida. Los aldeanos no se contuvieron. Comentarios crueles y risas sarcásticas llenaban el aire. «Miren a la niña que no puede ver ni protegerse», exclamaba alguien, mientras otro agregaba, «no servirá para nada en esta vida». Incluso algunos adultos de la aldea, que deberían haber sido protectores, participaban de la burla, viendo en la discapacidad de la joven una oportunidad para reafirmar su superioridad. Cada palabra y cada mirada lastimaba más que cualquier golpe físico. La hija ciega permanecía firme, intentando mantener la calma, pero su corazón latía acelerado y un nudo de tristeza se formaba en su garganta. La humillación era total. No había lugar donde pudiera sentirse segura. Entre la multitud, un hombre se destacó por su silencio. Era un hombre respetado en la aldea, conocido por su rectitud y fortaleza, alguien que siempre había defendido la justicia y la honestidad. Al observar la escena, sus ojos se llenaron de indignación y una mezcla de tristeza y rabia. No podía comprender cómo una comunidad podía tratar de esa manera a una joven inocente, especialmente una que no tenía culpa alguna por su discapacidad. Su corazón latía con fuerza mientras evaluaba la situación. Cada risa, cada comentario cruel lo impulsaba a actuar. Finalmente el hombre dio un paso al frente. La multitud lo notó de inmediato y los murmullos se detuvieron por un instante. Con voz firme y clara dijo, «Basta, esta joven no merece la burla ni el desprecio de nadie aquí. Es una persona como todos nosotros y merece respeto». Su tono no admitía discusión. Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas. No esperaban que alguien defendiera a la hija ciega, y menos de manera tan directa. Algunos intentaron replicar, pero la autoridad y la determinación del hombre eran evidentes. Sin esperar más, continuó. «No solo merece respeto, sino también un hogar, un apellido y alguien que la valore. Yo le doy mi apellido y le ofrezco un lugar en mi vida y mi casa. Aquellos que se burlaron hoy deberían aprender que la verdadera fortaleza y valor no dependen de la vista, sino del corazón y el carácter». La multitud quedó en silencio, sorprendida y confundida. Nunca habían visto una acción tan radical y noble, y mucho menos de alguien tan respetado. La hija ciega, al escuchar sus palabras, sintió un torrente de emociones, incredulidad, alivio, temor y, sobre todo, una esperanza que no había sentido antes. Por primera vez no se trataba de burla ni de desprecio. Alguien la veía como persona, con derechos, dignidad y potencial. La idea de tener un hogar propio, seguridad y un apellido que representara aceptación y pertenencia era abrumadora. Sus manos temblaban mientras escuchaba, pero esta vez no de miedo, sino de emoción y anticipación. El hombre le ofreció su brazo para guiarla, y ella, vacilante al principio, aceptó. Cada paso hacia él fue un paso hacia un futuro desconocido pero prometedor, un futuro donde podría ser valorada y amada, y no simplemente un objeto de burla. La plaza, que hace unos minutos había sido un lugar de humillación, se transformó en el punto de partida de una nueva vida. Y mientras caminaban juntos, algunos aldeanos empezaron a comprender, aunque lentamente, que la verdadera grandeza reside en el corazón y en las acciones, no en la apariencia ni en la habilidad física. Después de aquel anuncio sorprendente en la plaza, la joven ciega fue guiada por el hombre hacia su hogar. Cada paso resonaba en sus oídos con la mezcla de nerviosismo y expectativa que sentía. El polvo del camino se levantaba a su alrededor y el sol todavía caía con fuerza, pero ahora su corazón latía con una emoción diferente, un atisbo de esperanza que no había experimentado desde hacía años. A pesar de la bondad que le estaba ofreciendo aquel hombre, la desconfianza y la inseguridad seguían presentes. Había aprendido, desde pequeña, que la gente podía ser cruel, y la idea de que alguien realmente quisiera cuidarla parecía casi imposible. Al llegar a la casa, un modesto hogar de adobe y madera, el hombre la condujo dentro con cuidado, asegurándose de que cada paso fuera seguro. La joven palpó con sus manos los muebles, las paredes y los objetos que encontraba en el camino, intentando formar una imagen mental del lugar. Cada sensación era nueva,
Cada textura despertaba curiosidad y cautela a la vez. Aún así, se sentía segura al lado de aquel hombre que había tomado la decisión de protegerla frente a toda la comunidad. Él se esforzaba por mostrar paciencia y amabilidad en cada gesto. Preparó una habitación sencilla para ella, con una cama limpia y algunas pertenencias básicas, asegurándose de que pudiera moverse con libertad y comodidad. Luego comenzó a explicarle cómo estaba organizada la casa, dónde se encontraban los utensilios, cómo desplazarse de manera segura y qué reglas básicas debía seguir para su propio bienestar. No eran instrucciones condescendientes, eran lecciones prácticas dadas con respeto, demostrando que confiaba en su capacidad de aprender y adaptarse. Al principio, la joven no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a la burla y a la indiferencia, así que esta atención era desconcertante. Observaba y escuchaba, pero no podía evitar sentir una mezcla de miedo y desconfianza. Era posible que alguien realmente la valorara por quien era y no por su discapacidad. Sus pensamientos la mantenían en alerta constante, y su cuerpo reflejaba tensión. Los hombros encogidos, las manos crispadas, el corazón latiendo rápido ante la incertidumbre. Él percibía su vacilación y no la presionaba. Entendía que la confianza debía ganarse y no podía esperar que ella se abriera de inmediato. En lugar de palabras grandilocuentes, optó por acciones simples y consistentes. Colocaba los objetos siempre en el mismo lugar, le ofrecía compañía sin invadir su espacio y se aseguraba de que cada interacción reforzara su seguridad y bienestar. Poco a poco, esos gestos comenzaron a penetrar las barreras de desconfianza de la joven, mostrando que su intención era genuina. Durante los días siguientes, la rutina del hogar comenzó a establecerse. Él le enseñaba a orientarse dentro de la casa y a realizar tareas básicas de manera independiente, mientras ella empezaba a descubrir que podía confiar en él sin sentirse vulnerable. Cada pequeño éxito, como caminar sola hasta la cocina o identificar correctamente un objeto, era motivo de celebración silenciosa para ambos. La confianza crecía, pero aún existían momentos de duda. La joven recordaba las burlas, las miradas crueles y los comentarios hirientes de la plaza, y no podía evitar preguntarse si todo aquello era real o simplemente un espejismo temporal. Por su parte, el hombre también experimentaba sus propios desafíos. Comprendía que protegerla no significaba solo ofrecerle un hogar físico, sino también emocional. Debía equilibrar la paciencia con la firmeza, la guía con la libertad, y demostrarle que su valor no dependía de su vista, sino de su fuerza interior. Cada día juntos consolidaba el vínculo, aunque de manera lenta y silenciosa, sentando las bases para una relación basada en respeto mutuo, comprensión y apoyo constante. Así, los primeros días en el hogar se convirtieron en una etapa de descubrimiento y adaptación. La hija ciega empezaba a percibir un mundo donde no era objeto de burla, sino de cuidado y consideración. Y el hombre comprendía que su decisión de intervenir no solo le había dado un hogar, sino también la oportunidad de construir un vínculo profundo basado en confianza y respeto. La semilla de la esperanza comenzaba a germinar, anunciando que, aunque el camino sería largo, había comenzado una nueva vida para ambos. Con el paso de los días, la hija ciega comenzó a acostumbrarse a la rutina del hogar, pero no sin desafíos internos. Su ceguera le había enseñado a depender de su intuición y de los sonidos, pero la constante presencia del hombre que le había ofrecido un hogar despertaba en ella emociones nuevas y confusas. Por un lado sentía seguridad y gratitud. Por otro, desconfianza y temor a la decepción. Cada gesto amable que él tenía hacia ella era recibido con una mezcla de alivio y cautela. Había aprendido que las palabras dulces podían ser vacías y que las promesas sin acciones eran frágiles. Ahora debía discernir si su bondad era verdadera, y eso requería tiempo y observación cuidadosa. El hombre, consciente de su situación, no buscaba apresurarla. Sabía que la confianza debía construirse con paciencia y consistencia. Cada día realizaba pequeños actos de cuidado. Le enseñaba a orientarse mejor dentro de la casa, le explicaba dónde se encontraban los utensilios y la ayudaba a aprender a moverse con seguridad en espacios abiertos. Nunca le imponía su ayuda. En cambio, la guiaba con paciencia, permitiendo que ella experimentara y aprendiera por sí misma. Estos gestos, aunque simples, eran profundamente significativos para la joven. Por primera vez en su vida, sentía que alguien valoraba su autonomía mientras ofrecía apoyo genuino. Sin embargo, no todo era fácil. La hija ciega todavía llevaba consigo los recuerdos de la humillación pública. En ocasiones dudaba de su propio valor, preguntándose si realmente merecía ese cuidado y protección. Cada sonido, cada comentario en el vecindario le recordaba que la percepción de los demás sobre ella seguía siendo negativa. Ella se preguntaba si el hombre podía mantenerse firme frente a la presión de la comunidad y si su decisión de darle un hogar y un apellido sería duradera. Un día,
Mientras el hombre trabajaba en el corral, un pequeño accidente ocurrió. Un cubo de agua cayó cerca de ella, mojando parte de la alfombra y provocando un ruido fuerte que la hizo sobresaltarse. Su reacción instintiva fue retroceder, y por un momento la desconfianza volvió a surgir. Sin embargo, él se acercó inmediatamente, con calma y cuidado, y le habló con voz suave, explicándole que no había peligro y que todo estaba bien. Tomó su mano y la guió, enseñándole cómo manejar pequeñas sorpresas y obstáculos sin temor. La paciencia y la atención que demostraba comenzaron a romper lentamente los muros que ella había construido alrededor de su corazón. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir pequeños momentos de conexión y complicidad. Él le enseñaba a distinguir distintos sonidos del entorno, a reconocer los pasos de las personas y los animales, y a orientarse por la aldea a través de su oído y tacto. Ella, a su vez, compartía detalles de su mundo interno, describiendo cómo imaginaba los lugares y cómo percibía a las personas a través de los sonidos y olores. Estas conversaciones, aunque simples, creaban un vínculo profundo. Él empezaba a comprender la riqueza de su mundo y ella comenzaba a confiar en él como alguien que valoraba su individualidad. No había grandes declaraciones de afecto ni gestos dramáticos. Todo era silencioso, gradual y sutil. Cada interacción servía para fortalecer la confianza y la comprensión mutua. La hija ciega aprendía que podía depender de él sin perder su autonomía, y él comprendía que protegerla significaba respetar su independencia y su dignidad. La relación nacida del acto noble de darle un hogar se transformaba ahora en un vínculo emocional que prometía crecer con firmeza, basado en respeto, paciencia y confianza así. Los primeros desafíos compartidos entre ambos no solo reforzaron su relación práctica, sino que comenzaron a cimentar un vínculo emocional profundo. La joven empezaba a sentirse más segura, más confiada en sí misma y en su protector, mientras él encontraba satisfacción en la oportunidad de ayudar y acompañarla. La semilla de respeto y afecto mutuo, plantada desde el primer día, comenzaba a florecer lentamente, prometiendo que su historia juntos apenas estaba comenzando. Con el paso del tiempo, la joven ciega comenzó a adaptarse de manera más cómoda a su nuevo hogar. Al principio, cada rincón era un territorio desconocido que debía aprender a recorrer, y cada objeto representaba un desafío para su independencia. Sin embargo, la paciencia y constancia del hombre que la había acogido le proporcionaban un marco seguro en el que podía explorar. Él nunca la apresuraba ni la criticaba. En cambio, la guiaba suavemente, reforzando su confianza a través de instrucciones claras y gestos de apoyo. Cada día que pasaba, ella sentía cómo disminuía su miedo a depender de alguien y aumentaba la sensación de pertenencia. El hogar, aunque modesto, estaba lleno de detalles que él había organizado pensando en ella. Había caminos despejados para que pudiera moverse sin tropezar, utensilios y objetos al alcance de sus manos y una habitación donde podía orientarse sin dificultad. Él le enseñaba a ubicar cada cosa y a reconocer los sonidos asociados a diferentes actividades. El agua que corría por el cubo, el crujido de la madera del suelo al caminar, el canto de los pájaros que indicaba la mañana. Cada lección le daba independencia y le enseñaba a confiar en su propia capacidad, pero también le demostraba que podía contar con alguien que la cuidara con respeto y sin condescendencia. Durante esos días, comenzaron a surgir pequeños momentos de cercanía emocional que fortalecían su vínculo. Por ejemplo, él le narraba historias sobre la aldea, la naturaleza y la vida cotidiana, describiendo cada detalle con paciencia y claridad, permitiéndole ver el mundo a través de sus palabras. Ella, por su parte, compartía sus sensaciones, su percepción del entorno y los recuerdos de las burlas que había sufrido. Aunque al principio había reticencia a abrir su corazón, poco a poco se permitió confiar, comprendiendo que este hombre no la juzgaba ni se burlaba de ella, sino que valoraba su inteligencia, sensibilidad y fuerza interior. El proceso de adaptación también incluía tareas prácticas. Él le enseñaba a preparar alimentos, cuidar de pequeñas plantas y orientarse en espacios abiertos cercanos al hogar. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en una celebración silenciosa que reforzaba su autoestima. La joven descubría que podía ser útil y capaz, y que su discapacidad no la definía ni limitaba su valor. La sensación de autonomía incrementaba su confianza, y cada gesto amable de él, combinado con su paciencia constante, consolidaba la base de respeto y afecto mutuo. Además, la convivencia cotidiana permitió que ambos comenzaran a entender las fortalezas y vulnerabilidades del otro. Él aprendió a interpretar sus silencios, sus gestos y sus reacciones. Ella aprendió a reconocer su paciencia, su atención a los detalles y su firmeza, incluso ante los comentarios críticos de la aldea. Cada interacción, por sencilla que pareciera, se convertía en una lección sobre confianza, empatía y cuidado mutuo.
La relación nacida de un acto de bondad se transformaba en algo más profundo, un vínculo basado en el entendimiento y la cooperación, más allá de la necesidad inmediata de seguridad. Los momentos de complicidad también comenzaban a florecer de manera natural. A veces se sentaban juntos al atardecer, escuchando los sonidos del viento, el río y los animales. Él describía los cambios de luz y el color del cielo. Ella compartía cómo percibía esos sonidos y sensaciones. La conversación fluía de manera armoniosa, y ambos encontraban en estos instantes un espacio de conexión emocional que ningún obstáculo físico podía limitar. Así, la adaptación al hogar se convirtió en una etapa de descubrimiento y fortalecimiento mutuo. La joven ciega aprendía a moverse con seguridad y a confiar en sí misma, mientras que él entendía que protegerla también significaba respetar su autonomía y dignidad. La rutina diaria y los pequeños logros compartidos sentaban las bases para un vínculo que iba más allá de la protección. Una relación fundada en respeto, paciencia y comprensión que prometía crecer hacia algo más profundo a medida que ambos continuaran enfrentando juntos los desafíos de la vida. Con el paso de las semanas, la joven ciega y el hombre que le había dado su apellido y un hogar comenzaron a enfrentar desafíos mucho más complejos que los simples ajustes de la vida diaria. La comunidad, que inicialmente había observado con sorpresa y curiosidad la decisión del hombre, no tardó en mostrar su descontento y escepticismo. Algunos vecinos continuaban murmurando comentarios hirientes, criticando su elección y sugiriendo que estaba arriesgando su reputación al proteger a alguien que consideraban una carga. Otros intentaban sembrar dudas en la mente de la joven, insinuando que ella no merecía la bondad que recibía y que debía ser cautelosa con sus sentimientos hacia él. Estos comentarios despertaban en la joven ciega un conflicto interno profundo. Por un lado, estaba agradecida y conmovida por la paciencia, la atención y el cuidado constante del hombre. Por otro, el recuerdo de las burlas pasadas y las críticas actuales hacía que su autoestima fluctuara constantemente. A veces se sentía indignamente beneficiada, como si no mereciera un hogar, un apellido ni la consideración de alguien tan noble. Cada palabra cruel o mirada de desaprobación de los aldeanos era un recordatorio de que la aceptación total todavía estaba lejos de alcanzarse. El hombre, consciente de esta lucha interna, hacía todo lo posible para reforzar su confianza. No se trataba solo de protegerla físicamente, sino de fortalecer su seguridad emocional y enseñarle a valorarse a sí misma más allá de la opinión de los demás. Cada día le recordaba sus logros, celebraba sus avances y la animaba a enfrentar la vida con dignidad y valentía. Su paciencia y constancia eran su mejor defensa contra la negatividad del entorno. Él comprendía que su protección no podía limitarse a lo material. Debía incluir también apoyo emocional y guía para enfrentar el juicio social. Al mismo tiempo surgieron tensiones externas. Algunos aldeanos comenzaron a desafiar su autoridad y decisiones, criticando sus acciones e intentando intimidarlo para que revocara su decisión de proteger a la joven ciega. Él enfrentó estas críticas con firmeza, defendiendo su elección y demostrando que la verdadera valentía no consistía en ceder ante la presión social, sino en mantenerse firme frente a la injusticia. Su actitud reforzó la percepción de la joven. Aquel hombre no solo la protegía físicamente, sino que también estaba dispuesto a luchar por ella frente a un mundo que no siempre era amable. Dentro del hogar, la joven ciega también comenzó a explorar sus propios límites. Aunque todavía enfrentaba inseguridades, empezó a descubrir que podía contribuir y tomar decisiones que impactaban positivamente en su entorno. Aprendió a ayudar en la cocina, a organizar sus pertenencias y a participar activamente en las tareas del hogar. Cada pequeño éxito reforzaba su autoestima y la acercaba más al hombre que la apoyaba, creando una relación de mutuo respeto y colaboración. Estos desafíos, tanto internos como externos, sirvieron como catalizadores para fortalecer el vínculo entre ambos. La joven comenzó a confiar plenamente en él, no solo como protector, sino como compañero que la valoraba, la respetaba y la guiaba sin menospreciarla. Él, a su vez, comprendió que su dedicación y paciencia no solo estaban salvando a la joven de la humillación, sino que también estaban construyendo una relación basada en confianza, comprensión y afecto. Con el tiempo, la comunidad comenzó a observar estos cambios. La fuerza y resiliencia de la joven, combinadas con la firmeza y la bondad del hombre, comenzaron a silenciar los comentarios negativos. Algunos aldeanos incluso empezaron a respetar la relación, reconociendo que lo que antes parecía un acto de compasión temporal se había transformado en un vínculo sólido y genuino. Así, la fase de conflictos internos y externos consolidó la relación. La joven ciega aprendió a valorarse, a confiar y a enfrentar los prejuicios de su entorno, mientras que el hombre demostró que la verdadera protección y el verdadero cuidado implican apoyo emocional, paciencia y firmeza ante la adversidad.
Este periodo de desafíos sentó las bases para que su relación evolucionara hacia una conexión profunda, basada en respeto, admiración y afecto mutuo, lista para enfrentar los próximos capítulos de su historia juntos. Una tarde, mientras la joven ciega practicaba su orientación por el jardín y el hombre realizaba tareas en el corral, un suceso inesperado rompió la tranquilidad del hogar. Un incendio comenzó a propagarse desde la parte trasera de la propiedad, producto de la chispa de una fogata mal apagada cerca de unos pastizales secos. El humo se elevaba rápidamente y el olor a tierra y madera quemada invadió el ambiente. La joven, que estaba acostumbrada a depender de sus sentidos más agudos para percibir el mundo, detectó primero el aroma del humo y el cambio en la brisa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque temerosa, sabía que debía actuar con rapidez. El hombre, al escuchar sus gritos de alarma, corrió hacia ella. La joven, a pesar de la sorpresa, lo guió hacia la fuente del peligro con voz firme, describiendo la dirección del humo y la intensidad del fuego según lo que percibía con su oído y olfato. Su capacidad de interpretar el entorno resultó crucial en esos momentos. Aunque no podía ver, su conocimiento sensorial del espacio y su instinto la hacían más precisa de lo que muchos imaginaban. Él la escuchaba atentamente, confiando en sus indicaciones y reconociendo que su habilidad era vital para controlar la situación. Juntos comenzaron a organizar un plan rápido. Mientras él intentaba proteger la casa y desviar el fuego, la joven utilizaba su conocimiento del terreno para guiarlo hacia lugares donde podían cortar la propagación del fuego y salvar los objetos más importantes. Su coordinación era sorprendente. Él actuaba físicamente, moviendo herramientas y cubos de agua, mientras ella lo dirigía y aconsejaba sobre los puntos críticos a atender. La combinación de fuerza y estrategia, guiada por la confianza mutua, transformó un momento de peligro en una demostración de unidad y cooperación. El miedo y la tensión eran palpables, pero también lo era la determinación. La joven ciega, que anteriormente había sido objeto de burla y desprecio, ahora se encontraba en el centro de la acción aportando habilidades que resultaban decisivas. Por primera vez, su discapacidad se convirtió en una ventaja. Su capacidad de percibir sonidos y olores con precisión permitió identificar zonas críticas que podrían haber pasado desapercibidas. El hombre, impresionado por su coraje y su claridad en medio del caos, sintió un orgullo profundo y un vínculo fortalecido hacia ella. Tras un intenso esfuerzo, lograron contener el fuego y proteger la casa. El humo comenzó a disiparse y la joven respiró con alivio, consciente de que juntos habían superado un peligro real. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina y la emoción de haber actuado de manera decisiva. Él, con la frente cubierta de sudor y hollín, la miró con admiración, reconociendo no solo su valentía, sino también la fuerza de su espíritu. Este momento compartido marcó un antes y un después. Ambos comprendieron que podían confiar plenamente el uno en el otro, incluso en situaciones extremas donde la vida misma estaba en juego. Esa experiencia reforzó el vínculo emocional entre ellos. La joven ciega comprendió que su valor no dependía de su vista, sino de su coraje, inteligencia y capacidad de colaborar. El hombre, por su parte, reconoció que su decisión de darle un hogar había sido mucho más que un acto de protección. Había encontrado en ella una compañera capaz, valiente y digna de respeto. La relación, que hasta entonces se había basado en cuidado y paciencia, evolucionó hacia una conexión más profunda, cimentada en la confianza y la admiración mutua. Además, el incidente tuvo repercusiones en la comunidad. Aquellos que antes se burlaban de la joven comenzaron a reconocer su valor y habilidades. Verla enfrentar un peligro junto al hombre, y de manera tan decisiva, cambió la percepción que muchos tenían sobre ella. La admiración sustituyó lentamente la burla, y su papel en la aldea empezó a ser visto con respeto. Así, el peligro inesperado no solo fortaleció su vínculo emocional, sino que también consolidó su lugar en el hogar y en la comunidad. Ambos aprendieron que la verdadera fortaleza surge del trabajo conjunto, del respeto mutuo y de la confianza que nace cuando se enfrenta la adversidad hombro con hombro. La experiencia los acercó aún más, preparando el terreno para que el afecto y la unión que comenzaban a florecer se transformaran en algo permanente y sólido. Tras el incidente del incendio, la joven ciega y el hombre que le había dado su apellido y un hogar comenzaron a experimentar un cambio profundo tanto en su relación como en la percepción que la comunidad tenía de ellos. Los aldeanos, que antes los miraban con escepticismo o burla, ahora observaban con respeto la manera en que habían enfrentado juntos el peligro. Ver a la joven, a pesar de su ceguera, actuar con decisión y ayudar a proteger el hogar, sorprendió incluso a los más críticos. Por primera vez comprendieron que su capacidad no estaba limitada por la discapacidad, sino reforzada por su inteligencia y valentía. Para la joven, este reconocimiento público era un terreno emocional complejo.
Por un lado sentía orgullo y alivio. Por otro, aún existían inseguridades profundas derivadas de años de humillación. Sin embargo, la constante paciencia y apoyo del hombre le permitió comenzar a aceptar su propio valor. Cada elogio que llegaba desde la comunidad no era tomado como algo vacío, sino como una confirmación de lo que ella misma ya estaba aprendiendo a reconocer: su fuerza, su ingenio y su dignidad. El vínculo entre ellos se profundizó de manera notable durante esta etapa. La joven empezaba a sentirse segura no solo en el hogar, sino también en su lugar dentro del mundo que antes le parecía hostil. Aprendió a confiar plenamente en él, no solo como protector, sino como compañero que la respetaba y valoraba. Él, por su parte, comprendía cada vez más la profundidad de su carácter y la riqueza de su mundo interior. La admiración y el afecto crecían en silencio, en gestos pequeños pero significativos. Una mano que sostenía la suya, una guía verbal paciente, un elogio sincero, o simplemente la presencia constante y confiable que brindaba seguridad. La comunidad, aunque todavía crítica en algunos aspectos, comenzó a mostrar señales de aceptación gradual. Algunos aldeanos se acercaban para felicitar al hombre y reconocer la valentía de la joven, mientras otros simplemente observaban en silencio, quizás aprendiendo que la compasión y el respeto podían desafiar prejuicios arraigados. Esta aceptación parcial reforzó la autoestima de la joven y le permitió experimentar una sensación de pertenencia que hasta entonces le había sido negada. Por primera vez no solo tenía un hogar físico, sino también un espacio emocional donde podía sentirse valorada y protegida. Dentro del hogar, la rutina se transformó en un espacio de confianza y cercanía emocional. Ellos compartían momentos simples, pero cargados de significado. Paseos por el jardín donde él describía los colores y formas que ella no podía ver, la preparación conjunta de comidas, la narración de historias y recuerdos, y las conversaciones sobre los sueños y deseos de cada uno. Estas interacciones, aunque cotidianas, servían para fortalecer el entendimiento mutuo y consolidar un afecto profundo basado en respeto y admiración. La joven, poco a poco, comenzó a reconocer que podía depender de él sin perder su autonomía. Su relación no se basaba en lástima ni obligación, sino en una elección consciente de estar juntos, cuidarse y apoyarse. Él respetaba sus límites y decisiones mientras ella aprendía a confiar y a abrir su corazón. La combinación de apoyo emocional, paciencia y admiración mutua creó un vínculo sólido, capaz de resistir críticas externas y superar desafíos. Por primera vez, ambos podían mirar hacia el futuro con esperanza. La joven ciega ya no se sentía limitada por su discapacidad ni definida por la burla de los demás. Había encontrado un hogar, un protector y un compañero que valoraba su fuerza y su inteligencia. Él había encontrado en ella no solo una persona digna de cuidado, sino una mujer fuerte y valiente, capaz de enfrentar la vida con determinación y gracia. Sí, la aceptación parcial de la comunidad y la consolidación del vínculo emocional marcaron un punto de inflexión. La joven ciega comprendió su propio valor y la capacidad de amar y confiar, mientras el hombre reafirmaba su compromiso de protegerla, apoyarla y acompañarla. Juntos habían superado prejuicios, miedos y desafíos, estableciendo una relación basada en respeto, comprensión y afecto profundo, lista para evolucionar hacia un futuro seguro y compartido. El sol de la tarde bañaba la aldea con una luz cálida, suavizando las sombras del pasado y dejando ver los caminos que habían recorrido la joven ciega y el hombre que le había dado su apellido y un hogar. Los días de burla, desprecio y humillación habían quedado atrás, reemplazados por respeto, admiración y cariño. La comunidad, que en un inicio los había mirado con escepticismo, ahora observaba cómo la joven se movía con seguridad por la plaza, cómo sus palabras eran escuchadas con atención y cómo su presencia irradiaba una fuerza tranquila que todos habían subestimado. El hogar que compartían se había convertido en un refugio, no solo físico, sino emocional. Cada rincón contaba la historia de su adaptación mutua, los objetos colocados estratégicamente para facilitar su movilidad, los caminos despejados, los utensilios siempre al alcance de sus manos. Pero más allá de la practicidad, el hogar era un símbolo de unión, un lugar donde la joven podía ser valorada por lo que era, y el hombre podía cuidar sin imponer, guiando con paciencia y respeto. La vida juntos se había convertido en una rutina armoniosa que fortalecía su vínculo día a día. En ese entorno seguro, la joven ciega finalmente se permitió sentir una profunda gratitud y afecto. Ya no había temor a depender de alguien. Había aprendido que confiar no significaba perder autonomía, sino abrirse a la posibilidad de compartir la vida con alguien que la valoraba. Él, a su vez, sentía un orgullo silencioso, consciente de que su decisión de protegerla había dado frutos mucho más profundos de lo que jamás había imaginado.
No solo había rescatado a una joven de la burla de la comunidad, sino que había encontrado una compañera capaz, valiente y digna de respeto, con quien podía compartir su vida. La aceptación de la comunidad se consolidó lentamente. Aquellos que antes habían cuestionado su decisión comenzaron a admirar la relación y a reconocer la capacidad de la joven para superar obstáculos. Los niños la seguían con curiosidad y respeto, mientras los adultos empezaban a ver en ella un ejemplo de fortaleza y dignidad. La transformación no fue inmediata, pero la constancia de ambos y la evidencia de su valor y cooperación hicieron que incluso los más críticos cedieran ante la realidad. La joven ciega no era un objeto de burla, sino una persona con derechos, habilidades y un corazón fuerte. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, él la sostuvo de la mano y le habló con voz suave. Nunca dudes de tu valor. Has demostrado coraje, inteligencia y fuerza. Este hogar es tuyo, tanto como mío, y mi apellido ahora es también el tuyo porque elegí que fueras parte de mi vida. Ella, con una sonrisa que reflejaba alivio, gratitud y afecto, apretó su mano y respondió con confianza por primera vez. Gracias por darme un hogar, por darme tu confianza y por enseñarme que puedo valerme por mí misma. En ese instante, ambos comprendieron que la verdadera unión se basaba en la elección mutua, la admiración y el respeto profundo, no en la obligación ni en la lástima. El hogar se convirtió en un espacio donde la joven podía crecer, aprender y florecer. Los días de burla habían quedado atrás, reemplazados por la seguridad de un entorno donde sus talentos y capacidades eran reconocidos y valorados. El hombre comprendió que su papel no era solo protegerla, sino también aprender de ella, de su resiliencia y de su forma de enfrentar la vida. Juntos construyeron un futuro sólido, lleno de esperanza y posibilidades, donde cada desafío se enfrentaba como equipo y cada logro se celebraba con alegría compartida. La historia concluyó con un sentimiento de plenitud y armonía. La joven ciega encontró no solo un hogar, sino un lugar donde podía ser vista y valorada. El hombre encontró una compañera digna de confianza y admiración. La comunidad, testigo de su valentía y unión, aprendió una lección valiosa sobre respeto, empatía y la fuerza que surge de la cooperación y la bondad. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando su hogar con un resplandor dorado, ambos comprendieron que la verdadera familia no siempre se construye por la sangre o la obligación, sino por la elección consciente de cuidarse y valorarse mutuamente, creando un hogar lleno de amor, respeto y esperanza.